El libro de la vida y la muerte. 8. 1.2.4. Respuestas a preguntas. ¿Por qué me da tanto miedo envejecer? Enséñeme a desembarazarme de ello. La vida, si se ha vivido correctamente, si se ha vivido realmente, nunca tiene miedo a la muerte. Si has vivido tu vida, darás la bienvenida a la muerte. Llegará como un descanso, como un gran sueño. Si has alcanzado la plenitud de tu vida, entonces la muerte es como un hermoso descanso, como una bendición. Pero si no has vivido, entonces claro está, la muerte provoca miedo. Si no has vivido, entonces la muerte te arrebatará el tiempo de las manos, cualquier oportunidad futura de vivir. En el pasado no viviste y no habrá futuro, y por ello surge el miedo. El miedo aparece no a causa de la muerte, sino por no haber vivido la vida. Y la vejez da miedo a causa del miedo a la muerte, porque es el primer paso de la muerte. Si no, la vejez también es hermosa. Es una maduración de tu ser, un crecimiento. Si vives momento a momento haciendo frente a todos los desafíos que te presenta la vida, y utilizas todas las oportunidades que te abre, si te atreves a aventurarte en lo desconocido, a lo que te invita a la vida, entonces la vejez es una madurez. De otro modo se convierte en una enfermedad. Por desgracia son muchas las personas que simplemente envejecen sin ninguna madurez. Entonces la vejez es una carga. El cuerpo ha envejecido, pero tu conciencia permanece joven. Has envejecido de cuerpo, pero tu vida interior no ha madurado. No hay ninguna luz interior y la muerte está cada día más cerca. Claro que tiemblas y tendrás miedo y sentirás mucha angustia. Quienes viven correctamente aceptan la vejez con gracia, porque la vejez simplemente les dice que ahora van a florecer, a madurar y que serán capaces de compartir lo que han alcanzado. Por lo general la vejez es desagradable porque se trata simplemente de una enfermedad. Tu organismo no ha madurado, solo se ha vuelto cada vez más enfermizo, débil e impotente. Sin embargo, la vejez también puede ser la mejor época de la vida. Una vez desaparecida toda la tontería de la infancia y toda la fiebre y la pasión de la juventud, surge una serenidad, un silencio, una meditación, un samadhi. La vejez es enormemente hermosa y debe serlo porque toda la vida se desplaza hacia ella. Debe ser la cumbre. ¿Cómo puede estar la cumbre al principio o en el medio? Pero si consideras que tu cumbre es la infancia, como le ocurre a muchos, entonces sufrir toda una vida porque ya has alcanzado la cumbre y ahora todo se convertirá en un declive, en un descenso. Si consideras que la juventud fue tu cumbre, como también le ocurre a muchos, entonces después de los 35 te entristecerás y deprimirás, porque cada día que pase perderás más y más sin ganar nada. Se perderá la energía, te debilitarás, las enfermedades penetran en tu ser y la muerte empezará a llamar a tu puerta. El hogar habrá desaparecido y aparecerá el hospital. ¿Cómo puedes ser feliz así? No, es imposible. En Oriente nunca hemos creído que la infancia o la juventud sean la cumbre. La cima espera para el final. Y si la vida fluye correctamente, poco a poco vas alcanzando cimas más elevadas. La muerte es la última cima que corona la vida, la culminación. ¿Por qué fracasamos en la vida? ¿Por qué envejecemos y no maduramos? Algo ha fallado en algún lugar, en algún sitio hay alguna pieza que no encaja, y tú has estado de acuerdo en dejarte llevar por ahí. Ese estar de acuerdo debe cesar. Hay que quemar ese contrato. Tienes que comprender que hasta ahora has vivido de manera equivocada, que en lugar de vivir te has comprometido. Cuando eras niño ya transigiste, vendiste tu ser a cambio de nada y no ganaste nada con ello, solo tonterías. Has perdido tu alma a cambio de menudencias. Has estado de acuerdo en ser alguien distinto de quien realmente eres. Ahí es donde te perdiste. Tu madre quería que fueses alguien, tu padre quería que fueses alguien, la sociedad quería que fueses alguien. Y tú estuviste de acuerdo, poco a poco fuiste decidiendo no ser tú mismo. Y desde entonces has pretendido ser otro. No puedes madurar porque ese otro no puede madurar. Es falso.
Si me pongo una máscara, la máscara no puede madurar. Está muerta. Solo mi rostro puede madurar, pero no una máscara. Y solo tu máscara envejece. Tras la máscara con la que te ocultas sigue sin crecer. Solo puedes crecer si te aceptas a ti mismo, si aceptas que vas a ser tú mismo y nadie más. El rosal ha convenido en convertirse en elefante, el elefante en hacerse rosal. El águila está preocupada, a punto de consultar a un psiquiatra, porque quiere ser perro. Y el perro está hospitalizado porque quiere volar como un águila. Eso es lo que le ha sucedido a la humanidad. Lo peor de las calamidades es aceptar ser alguien distinto. Así nunca madurarás. Nunca conseguirás madurar siendo otro. Solo puedes madurar siendo tú mismo. Hay que abandonar los debería y toda esa preocupación acerca de qué dirá la gente. ¿Qué importancia tiene su opinión? ¿Quiénes son para opinar? Estás ahí para ser tú mismo. No estás aquí para colmar las esperanzas de nadie más. Y todo el mundo trata de obligar. Puede que tu padre haya muerto, pero tú tratas de cumplir la promesa que le hiciste. Y él trató de cumplir una promesa que hizo a su propio padre. Y así para siempre, la misma insensatez desde el principio. Trata de comprender y reúne el valor necesario para tomar tu vida en tus manos. De repente sentirás un repentino aumento de energía. En el momento en que decidas, voy a ser yo mismo y nadie más, me cueste lo que me cueste, voy a ser yo mismo, en ese instante notarás un gran cambio. Te sentirás vivo. Sentirás bullir la energía en tu interior. A menos que eso suceda, seguirás temiendo la vejez, porque ¿cómo puedes dejar de considerar el hecho de que estás desperdiciando el tiempo sin vivir realmente cuando la vejez está a punto de echársete encima? ¿Cómo puedes evitar considerar el hecho de que la muerte está esperando y que cada día te acerca sin haber vivido? Estás condenado a angustiarte enormemente. Así que si me preguntas qué puedes hacer, te sugeriré lo más básico. Y siempre es cuestión de lo básico. Nunca hay que preocuparse de cuestiones secundarias porque aunque las cambies, no cambiará nada. Para que algo cambie hay que modificar lo básico. Por ejemplo, lo secundario. ¿Por qué me da tanto miedo envejecer? Enséñeme a desembarazarme de ello. La propia pregunta es un resultado del miedo. ¿Quieres desembarazarte de ello? No quieres comprender. Así que claro está, estás destinado a pasar a ser víctima de alguien o de alguna ideología que pueda ayudarte a desembarazarte de ello. No puedo ayudarte a desembarazarte de ello. De hecho, ese es el problema. Me gustaría que comprendieses que tu vida cambiase. No es cuestión de desembarazarte del problema. Es cuestión de deshacerte de tu máscara, de tu falsa persona, de la manera como has intentado ser y que no es verdadera. No eres auténtico, no eres sincero contigo mismo. Siempre has traicionado tu ser. Así que si preguntas a sacerdotes, filósofos, demagogos, si vas por ahí y les preguntas cómo desembarazarte de ellos, te contestarán: el alma nunca envejece. No te preocupes, solo tienes que recordar que eres el alma. Es el cuerpo el que envejece, pero tú no eres el cuerpo. Con eso te habrán consolado. Tal vez te sientas bien durante unos momentos, pero no te servirá de mucho, no te cambiará. Al día siguiente o al otro, cuando ya estés alejado de la influencia del sacerdote, te hallarás en el mismo apuro. Y lo peor de todo es que el mismo sacerdote tendrá miedo, al igual que el filósofo. He escuchado lo siguiente: el nuevo vicario ha trabajado demasiado y los análisis han revelado que sus pulmones se hallaban muy afectados. El médico le ha dicho que era esencial que descansase mucho. El cura ha protestado diciendo que no le era posible dejar de trabajar. Bien, dijo el médico, tendrá que elegir entre Suiza y el cielo. El cura paseó un rato por la habitación y contestó: usted gana, Suiza. Cuando se trata de una cuestión de vida y muerte, te das cuenta de que ni siquiera el sacerdote, el filósofo o a quienes vayas a preguntar han vivido. Existen muchas posibilidades de que ellos hayan vivido menos que tú. De otra manera no podrían ser sacerdotes. Para convertirse en sacerdote han tenido que negar su vida por completo. Para convertirse en monjes, sadhus y mahatmas han tenido que negar su ser y han aceptado aquello que la sociedad quería que fuesen. Han estado totalmente de acuerdo. Han discrepado consigo mismos, con su propia energía vital,
y se han avenido a aceptar cosas falsas y estúpidas, aprecio y respetabilidad. Y resulta que vas a preguntarles a ellos que también tiemblan, que en lo más profundo de su ser tienen miedo, a ellos y a sus discípulos que viajan en el mismo barco. He escuchado lo siguiente: el Papa se hallaba gravemente enfermo del Vaticano y se emitió un comunicado diciendo que un cardenal iba a realizar un importante anuncio desde el balcón de San Pedro. Cuando llegó el día anunciado, la famosa plaza se hallaba a rebosar de fieles. El anciano cardenal habló con voz temblorosa: Su santidad solo puede salvarte mediante un trasplante de corazón. Y yo hago un llamamiento dirigido a todos vosotros, buenos católicos aquí reunidos en busca de un donante. Levantó una pluma y continuó: dejaré caer esta pluma entre vosotros, y aquel sobre el que caiga, esa persona será la elegida por la sagrada providencia para salvar la vida del Santo Padre. Tras así hablar, dejó caer la pluma, y todo lo que puedo escuchar fue que los soplidos de 20.000 devotos católicos. Todo el mundo tiene miedo. Si el Santo Padre quiere sobrevivir, ¿por qué tendrían que ser los donantes de esos pobres católicos? No voy a ofrecer ningún consuelo. No esperes que te diga: el alma es eterna. No te preocupes, tú nunca mueres, solo muere el cuerpo. Ya sé que eso es cierto, pero la verdad hay que obtenerla. No puedes aprenderla escuchándola de labios de otro. No se trata de una afirmación, sino de una experiencia. Yo sé que es así, pero para ti no tiene ningún sentido. Si tú no sabes lo que es la vida, ¿cómo podrías saber lo que es la eternidad? Si no has sido ni siquiera capaz de vivir en el tiempo, ¿cómo podrías vivir la eternidad? Uno se hace consciente de la inmortalidad cuando es capaz de aceptar la muerte. A través de la puerta de la muerte se revela la inmortalidad. La muerte es un medio a través del cual se te atreve la inmortalidad. Pero como tienes miedo, cierra los ojos y te vuelves inconsistente. No voy a ofrecerte un método o una teoría para desembarazarte de ello. Es sintomático. Es bueno si te indica que has estado viviendo una vida falsa. Por eso está ahí el miedo. Aprovecha la indicación y no intentes cambiar el síntoma. Más bien, intenta cambiar la causa de base. Cierra los ojos durante un momento. Escucharás la voz de tu padre, de tu madre, de tus iguales y de tus profesores y maestros, y nunca escucharás tu propia voz. Hay mucha gente que viene a verme y me dice: usted habla acerca de la voz interior, pero nunca la hemos escuchado. Hay multitud de voces. Cuando Jesús dijo: odia a tu padre y a tu madre, no estaba diciendo que había que odiar a los padres. Lo único que dice es que odies al padre y la madre que se han convertido en conciencias en tu interior. Odia porque es el peor acuerdo que podías haber alcanzado, un contrato suicidio. Odia, destruye esas voces de manera que tu propia voz sea libre, para así poder sentir quién eres y qué es lo que quieres. Al principio, claro está, te sentirás totalmente perdido. Eso es lo que sucede en la meditación. Mucha gente viene a verme y me dice: vinimos para hallar un camino perfecto. Por el contrario, las meditaciones nos hacen sentirnos perdidos. Esa es una buena señal. Demuestra que se está soltando la presa ajena. Por eso os sentís perdidos, porque esas voces de los otros os ofrecían una guía y empezaste a crecer en ella. Habéis creído en ellas durante tanto tiempo que se ha convertido en vuestras guías. No obstante, cuando meditáis, esas voces se estructurarán. Os libráis de la trampa, volvéis a ser niños y no sabéis dónde ir, porque todos los guías han desaparecido. La voz del padre ya no está ahí, la de la madre tampoco, ni la del profesor o la escuela. De repente estáis solos y empezáis a asustaros. ¿Dónde están mis guías? ¿Dónde están todos los que me guiaban por el buen camino? De hecho, nadie puede guiarte por el buen camino, porque toda dirección será equivocada. Cualquiera quien permitas que te dirija acabará dañándote, porque empezará a hacer algo, forzándote a hacer algo, dándote una estructura. Pero tienes que vivir una vida desestructurada, una vida libre de toda estructura y carácter, libre de todo marco, referencia, contacto, libre en ese momento del pasado. Así pues, todos los guías desorientan, y cuando desaparecen y has crecido
en ellos durante tanto tiempo, de repente te sientes vacío, rodeado de vaciedad y sin ningún camino a seguir. ¿A dónde ir? Ese periodo es un periodo revolucionario en la vida de un ser. Uno tiene que pasar por él con valentía. Si puedes permanecer ahí, sin miedo, no pasará mucho tiempo sin que puedas escuchar tu propia voz, que has reprimido durante tanto tiempo. Al cabo de poco empezarás a aprender su lenguaje porque también lo habías olvidado. Solo conoces el lenguaje que te han enseñado. Y ese otro, el lenguaje interno, no es verbal, es de sentimientos. Y todas las sociedades están contra los sentimientos, porque un sentimiento es una cosa viva, peligrosa. Un pensamiento está muerto, no es peligroso. Así que todas las sociedades te han forzado a meterte en tu cabeza, te han empujado a partir de todo el cuerpo para que acabes metido en la cabeza. Vives únicamente en la cabeza. Si te cortan la cabeza y de repente te cruzases con tu cuerpo sin cabeza, no podrías reconocerlo. Solo se reconocen los rostros. Tu cuerpo está hundido, ha perdido luminosidad, suavidad, fluidez. Está casi muerto, como una pata de palo. Lo usas, es funcional, pero no hay vida en su interior. Toda tu vida ha ido para la cabeza. Acostado ahí, arriba, tienes miedo de la muerte porque el único sitio en que puedes vivir, el único espacio en el que puedes vivir, tiene que ser en todo tu cuerpo. Tu vida tiene que ensancharse y extenderse por todo tu cuerpo. Tiene que convertirse en un río y fluir. Uno debe vivir como una unidad totalmente orgánica. Hay que reclamar todo el cuerpo. Cómo estás en contacto con la tierra. Cómo estás arraigado a través de los pies. Si te cortases las piernas y te quedases con unos miembros amputados, dejarías de estar arraigado. Eres como un árbol cuyas raíces hubiesen muerto o hubieran podrido, que está débil. El árbol no podrá vivir mucho más de esa forma. No podrá seguir sano, completo. Tus pies necesitan estar arraigados en la tierra. Son tus raíces. Para funcionar bien, la cabeza necesita poca energía. Pon demasiada energía en la cabeza y no dejará de funcionar. No parará. Porque no sabe cómo disipar esa energía. Piensa y piensa que te piensa. Y sueña que te ensueña. Día y noche, año tras año. Durante 70 años, tu vida se limita únicamente a pensar. Y claro, luego no es de extrañar que te dé miedo a la vejez. El tiempo pasa y uno empieza a temer la muerte. Te llegará en cualquier momento y tú no has hecho más que darle vueltas a la cabeza. Pero no has ido a ningún sitio. El territorio de tu vida permanece virgen. Vive. Mueve la vida por todo el cuerpo. Acéptala con verdadero amor. Enamórate de tu cuerpo. Es un don divino. Un templo en el que Dios ha decidido residir. Entonces dejarás de existir el miedo a la vejez y empezarás a madurar. Tu experiencia te madurará. La vejez dejará de ser como una enfermedad. Se convertirá en un hermoso fenómeno. Toda la vida no es sino una preparación para ella. ¿Cómo podría ser una enfermedad? Te diriges hacia ella durante toda la vida. Es una culminación, la última canción y el último baile que interpretarás. Y no esperes ningún milagro, tendrás que hacer algo tú. Tu mente afirma que sucederá una cosa u otra y que todo irá bien, pero no será de esa manera. Los milagros no existen. Permite que te explique una historia. Ave se rompió ambas piernas en un accidente. Los huesos se le arreglaron y Ave demandó a la empresa responsable por daños, alegando que se había quedado tullido para siempre y que tendría que permanecer en silla de ruedas para siempre. La compañía aseguradora contrató a unos cirujanos para que evaluaran la situación. Los médicos informaron que los huesos habían curado perfectamente, que Cohen podía andar y que simplemente había estado fingiendo. No obstante, cuando llegaron a juicio, el magistrado se apiadó de él, de aquel cuerpo en la silla de ruedas, y le concedió 10.000 libras de indemnización por daños y prejuicios. Ave fue más tarde en silla de ruedas hacia la oficina de la compañía para recoger el cheque. Señor Cohen, le dijo la gente, no crea que se va a librar así como así. Sabemos que está fingiendo y permita que le diga que vamos a dedicarnos en serio a su caso. Le vamos a vigilar día y noche. Le vamos a fotografiar y si descubrimos que puede andar, no solo tendrá que devolver la indemnización, sino que le denunciaremos por perjurio. Señor, me hallo totalmente inválido en esta silla de ruedas.
Muy bien, aquí tiene el cheque por 10.000 libras. ¿Qué va a hacer con él? Verá, mi esposa y yo siempre quisimos viajar, así que empezaremos desde el norte de Noruega y descenderemos por Escandinavia. Movió los dedos para crear el efecto. Luego Suiza, Italia, Grecia. Y me tiene sin cuidado si sus agentes y espías me siguen, porque estoy inválido en esta silla de ruedas. Naturalmente, también iremos a Israel, luego Persia, la India y cruzaremos Japón. Volvió a imitar con sus dedos el movimiento de andar. Y luego las Filipinas. Y como estaré en silla de ruedas, me dará igual sus espías siguiéndome con sus cámaras. Y de ahí nos dirigiremos a Austria y a continuación a México y Estados Unidos. Y recuerde, todavía seguiré inválido en mi silla de ruedas. ¿De qué le servirán sus espías y cámaras? Y Canadá. Y una vez allí cruzaremos hasta Francia, donde visitaremos a un lugar llamado Lourdes. Y allí tendrá la oportunidad de presenciar un milagro. Pero en la vida real no existen los milagros. No hay ningún Lourdes para ti. Si estás inválido tienes que hacer algo, porque tú eres el que te has invalidado al aceptar algo que es una tontería. Pero ya sé, tenías que aceptarlo, así que para sobrevivir decidiste permanecer muerto. Para vivir tuviste que vender tu ser, pero ahora no hay necesidad alguna de continuar con esa estupidez. Puedes salir.